Aventureros, como todos sabéis, se acaban de cumplir los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Muchos son los libros que se han publicado últimamente sobre la materia, cada uno tratando de aportar su granito de arena. Pero lo que vamos a traer hoy a Desafío Viajero va a romper probablemente los esquemas y los moldes que tengáis preestablecidos en todos vosotros. Y es que, ¿y si os dijesen que probablemente Howard Carter, el arqueólogo más afamado de la historia de la arqueología, era una persona con autismo? Hoy nos acompaña Tito Vivas, conocidísimo por todos vosotros, por obras como Historia de un viaje fabuloso a Etiopía, para hablarnos de su última obra, Tutankamón, Howard y yo. ¿Estáis preparados? Comenzamos. Tito Vivas, bienvenido al canal otra vez. ¿Qué tal? Encantadísimo de estar contigo y además en un sitio tan espectacular. Aparte que estemos en una cafetería del Cairo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, no se podía haber elegido un sitio más ad hoc para el tema. Increíble. Bueno, llega el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón, empiezan a publicarse muchísimos libros y tú no te has quedado atrás, has sido otro de esos escritores que nos han contado la historia que conocemos, pero con notas que no conocíamos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta idea de hacer una obra sobre Tutankamón ahora por el centenario? Pues, o sea, no te falta razón. Yo en un primer momento pensé que poco había ya que contar, ¿no? sobre este tema o sobre la persona de Howard Carter, y de hecho era muy reticente a sumarme a aportar nada desde el punto de vista literario en un año en el que era obvio que iban a aparecer 50.000 libros publicados sobre Tutankamón, sobre el descubrimiento de la tumba, biografías sobre Howard Carter, de modo que me lo planteé en un primer momento como un viaje personal. Bueno, tomé esa decisión y me propuse dar respuesta a una serie de dudas y de cuestiones que despertaba en mí la figura de Howard Carter, que no deja de ser un grandísimo referente, ¿no? por mi profesión. Es la persona en la que todos nos hemos querido ver reflejados alguna vez, ¿no? Y de esa manera pues inicio un viaje a finales de 2021, en esa época post-pandemia, y en vez de marcharme a Egipto, que es lo normal, yo sabía que todo el mundo en este 2022 iba a tener la vista puesta en Egipto por muchísimas razones, entre ellas ese centenario, y yo sin embargo decidí marcharme a Inglaterra. Supuse que donde estaba el origen del personaje, donde estaba el origen precisamente del carácter, ¿no? y de la personalidad de Howard Carter, tenía que ser en Inglaterra. Ahí estarían las raíces, ahí estaría un poco la fundación de todo lo que luego él pone en marcha en Egipto, y de esa manera pues me marcho a Inglaterra. Ya digo, sin pretensión de que eso se convirtiera en ningún momento en un libro. Y sin embargo, por el camino, sobre todo en Inglaterra, luego esa misma filosofía la trasladé a Egipto, en un viaje de ida y vuelta, porque hice Inglaterra, Egipto y volví a Inglaterra. Apliqué esa misma mecánica en Egipto y efectivamente me volví a encontrar también en Egipto pues con una serie de personas, ¿no? y en el libro personajes y caracteres, ¿no? que te van dando una serie de pinceladas sorprendentes, a priori para mí sorprendentes, que me permitieron responder algunas de esas dudas, o por lo menos a mí me han permitido responder algunas de esas dudas que yo tenía sobre Carter. Y esas dudas, esas respuestas a esas dudas son las que me hicieron plantearme si realmente esto sí tenía que estar en un libro, y ahí es donde me convenzo. Me lanzo a mi tercer libro de literatura de viajes y nace este Tutankamón, Howard y yo. Bueno, todos sabéis que Tito Vivas no solo es historiador, licenciado en historia, egiptólogo, imagino que egiptólogo también. Este es mi amigo Nacho, yo la locura se la dejo a él, no me meto en los jardines ajenos. Y bueno, pues escritor de literatura de viajes, fundador de la Sociedad Histórica, y como veis, una de las cosas que ha hecho Tito es ir a investigar al lugar de los hechos. Claro, una de las cosas que yo creo que cuando cogemos tu obra nos llama la atención a todos es que la sensación o la reacción que tienen los familiares actuales o los descendientes de Howard Carter no es de vanagloriar al que fue su antecesor, ¿no? ¿Qué siente la familia de Howard Carter hoy sobre él? Fíjate, esta fue una de las primeras sorpresas que yo me llevo en el viaje, una de las primeras sorpresas al llegar a Swaffham, que es el pueblo donde Howard Carter se cría.
Yo había planteado obviamente esa visita en mi viaje porque es a ver, él no nace allí, pero prácticamente siendo un bebé prácticamente lo mandan a vivir con sus tías paternas a Swaffham, ese pueblecito. Entonces me propuse que ese tenía que ser el punto de partida del viaje. Yo no esperaba encontrarme allí con familiares de Howard Carter, ni siquiera me había planteado la posibilidad de poder conocer a descendientes de Howard Carter. Howard Carter no se le conoce relación sentimental ninguna, por supuesto no tuvo descendencia, los últimos años de su vida estuvo criado o cuidado de alguna manera por una de sus sobrinas, y claro, digamos que el linaje o descendencia que queda de Howard Carter viene por esa rama. Claro, lo curioso es que hay descendientes de esas sobrinas a día de hoy en Swaffham, y es un árbol genealógico bastante impresionante. Claro, yo había incluido esta visita porque quería encontrarme con los responsables del museo de Swaffham. Allí hay un pequeño museíto de la historia local, que te habla, por supuesto, de arqueología sajona, ¿no?, que es lo más tradicional en esa zona de Norfolk, pero tienen una pequeña salita, un pequeño espacio dedicado a Howard Carter. Es absolutamente lo único que puedes encontrar de Howard Carter en todo Swaffham. Ni una placa, ni una estatua, ni un esta es la casa de su abuelo, porque el Keeper's Cottage del abuelo de Howard Carter todavía se conserva. La casa que luego compra su padre, donde él se cría con sus tías, se conserva. A día de hoy ambas son casas privadas, claro. Yo tuve oportunidad también de estar hablando con sus dueños, ni sabían que esa casa era de Howard Carter en el pasado. O sea, hay una especie de dejadez y de olvido completo, ¿no? Como que hay algo que en algún momento les impidió, digamos, el desarrollar algún tipo de homenaje hacia este personaje, ¿no? Y lo único que me llamó la atención fue encontrarme con un restaurante que se llama el Tutankhamun's Emporium, además allí en la plaza central de Swaffham, la plaza central del pueblo. Y claro, pues por curiosidad entré, pregunté, y dio la casualidad de que la dueña es una tatara sobrina de Howard Carter, que se llama Susan Carter, y de su marido Steve Allen, ¿no? Se llaman Steve y Sue Allen. Y es la única persona descendiente de Carter en todo Swaffham que, digamos, está dispuesta a hablar de Howard Carter, está dispuesta a debatir sobre Howard Carter, y son los únicos que de alguna manera todavía siguen peleando por algún tipo de homenaje a Howard Carter en el pueblo. Propusieron que se hiciera una estatua y se denegó. Es una cosa muy rara, porque luego hablando con Sue Gattuso, que es la directora del Museo de Swaffham, te dicen que hay mucha dificultad por parte de las autoridades para hacer ningún tipo de homenaje a Howard Carter. No sé por qué. Allí en el mismo Swaffham me comentaron que, bueno, por un lado es una persona problemática por su carácter, por otro lado era una persona que se consideró durante muchos años homosexual en una sociedad en la cual, bueno, pues eso no estaba absolutamente nada bien visto. Hay como una serie de nubes extrañas que nadie se ha preocupado ni siquiera de disipar, pero que han ocultado completamente el personaje. Y es triste, cuando llegas a Swaffham y te das cuenta de que deberían tener un hijo predilecto, ¿no?, en el pueblo, y sin embargo lo tienen olvidado, pues la verdad es que a mí me produjo tristeza. Desde luego. Y más cuando conocemos una historia de Swaffham que nos habla de un tesoro escondido en alguna parte. ¿Nos podrías contar esto? Porque creo que es una de las historias desconocidas para el mundo que no es propio de la egiptología y que, oye, casi parece una premonición. Totalmente. Es una leyenda que tienen allí en el pueblo sobre The Petham of Swaffham, ¿no?, el caminante de Swaffham. Y este sí que te lo encuentras en cada esquina. Es más, en cada esquina hay muchos lugares, ¿no?, que están identificados con una especie de estandarte o de tótem, ¿no?, donde está representado este hombrecillo de esta leyenda, y algunos de esas señales, porque son como carteles de madera policromada y demás, algunas incluso fueron hechos por hermanos de Howard Carter, que también eran artistas y también eran pintores y demás. Esa leyenda nos habla de un hombre de Swaffham, ¿no?, un trabajador, era una especie de, no campesino, pero sí era una especie de trotamundos, ¿no?, de la zona, que de forma recurrente empezó a soñar que descubría un tesoro, y que para descubrir ese tesoro tenía que ir a Londres, y tenía que ir al puente de Londres. Y finalmente, pues de tanto soñar eso, al final el hombre se obsesiona y se marcha a Londres, y durante un tiempo está acudiendo al puente de Londres a diario. Entonces, claro, empieza a llamar la atención de la gente, pues que eran comerciantes o que tenían negocios allí en la zona, hasta el punto de que un día uno
pues harto de verlo todos los días allí yendo al puente a esperar, se decide a hablar con él y le pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué haces aquí, no? Todos los días. Y al final él, con vergüenza, pues le reconoce, mira, vengo porque he tenido un sueño en el que yo descubría un tesoro, y en ese sueño, para descubrir el tesoro, tenía que venir al puente de Londres. Y este comerciante se ríe de él, ¿no? Y le dice que qué tontería, ¿no? Qué hombre más absurdo el que se lanza a un viaje simplemente por un sueño. Sí. Y le dice, si yo hiciera caso de mis sueños, hace tiempo que me habría ido a un pueblo que se llama Swaffham, porque sueño recurrentemente con que encuentro un tesoro debajo de un sauce detrás de la iglesia. Claro, en ese momento el Peckham de Swaffham se da cuenta que esa era la pista que estaba buscando. Vuelve a Swaffham, excava donde el otro lo había soñado y encuentra el tesoro, ¿no? Y sí, es como una especie de leyenda premonitoria, ¿no? Había un hombre de Swaffham que soñaba con que algún día encontraría un tesoro. Ese es Howard Carter y, sin embargo, no está por ningún sitio en Swaffham. Increíble. ¿Cómo podríamos definir la personalidad de Howard Carter? ¿Era una persona alegre o era más arisca y retraída? ¿Qué perfil le podríamos poner? Mira, todas las fuentes contemporáneas a Howard Carter, todos los escritos, cartas, comentarios de todos aquellos que le conocieron o trabajaron con él, nos dicen que era una persona muy complicada. Tenía un carácter bastante complicado, un carácter muy malo. Nos hablan de una persona muy adusta, con muy mal genio, con un pronto muy fuerte, con muchísimas rarezas, maleducado en determinadas ocasiones. A veces se ha querido ver en esa definición de maleducado una falta de educación, y siempre se ha planteado, algunos egiptólogos lo plantean de esta manera, desde Nicolás Reis hasta José Miguel Parra, que podría ser una cuestión pues casi de complejo, ¿no?, generado en Howard Carter por ser una persona sin estudios. Howard Carter jamás fue a la escuela, ni mucho menos a la universidad, por ser una persona de un estrato social diferente a la aristocracia en la que se movían muchos de los trabajadores en Egipto en esa época, y eso le da un poco ese carácter retraído, ese carácter acomplejado que le lleva a tener mal genio, a no saber relacionarse con la gente, o incluso a tener un puntito de violencia en algunas ocasiones, ¿no? Eso es lo que nos comentan pues, los textos y demás. Hay otros que llegan a tener o que llegan a profundizar un poquito más en el corazón de Howard Carter, que llegan a considerarse amigos, y son muy pocos, como Arthur Mace y su mujer, o el propio Lord Carnarvon y demás, que nos dicen que era una persona encantadora y de corazón inmenso, pero de un talante muy cambiante. Total, que nos ha llegado hasta nosotros 100 años después la figura de un personaje realmente malhumorado, realmente arisco y realmente difícil de tratar. Claro, y esto a ti te pone en la pista de algo que, al menos en habla hispana, todavía no había surgido, no se había publicado, que es, empiezas a atar cabos de, vamos a ver, Howard Carter, una persona muy arisca, casi maleducada, con dificultades para relacionarse con el prójimo, una persona que exageraba mucho sus descubrimientos o sus historias y anécdotas. Luego pondremos algún ejemplo. Y esto a ti te hace sospechar algo en lo que vas a basar tu obra Tutankamón, Howard y yo. Mira, ahí había de partida tres grandes cuestiones que a mí me llamaban mucho la atención sobre Howard Carter, y nunca había encontrado a nadie que le diera una respuesta sensata, coherente o lógica. Simplemente se pasaba por encima de soslayo, como atribuyéndoselo a la propia rareza de Howard Carter. Una es ese carácter malhumorado, esa dificultad para relacionarse con la gente, o esa capacidad para llevarse mejor con aquellos que supuestamente no debían de ser las personas con las que se relacionan. Estamos hablando del Egipto de los años 20, una colonia británica, ¿no?, o hasta ese año 22 una colonia británica, y por tanto los occidentales son occidentales y los egipcios son egipcios, y él no. Él se relacionaba con todo el mundo, ¿no? Él se llevaba bien, sobre todo con los egipcios, mucho más que con los europeos. La segunda cuestión era la falta de información sobre relaciones sentimentales. Howard Carter jamás se le atribuyó ninguna relación. Se le han querido atribuir luego muchísimas, a mi juicio disparatadas, desde una supuesta homosexualidad y una relación con el propio Lord Carnarvon, a una relación inflirteo completamente, digamos, estrafalario para esa época, con la joven hija del Lord, pensando que hay varias décadas de edad de diferencia, que hoy en día no tiene por qué suponer ningún problema, pero en la Europa de los años 20 pues era un escándalo, ¿no? Se ha querido ver muchísimas cuestiones y ninguna da una respuesta convincente a esa falta de relaciones sentimentales. Y luego hay otras cuestiones que son un poco más dejadas de lado,
cuando se habla del propio personaje, como es la propia soledad. ¿Por qué Howard Carter elige vivir en el West Bank, alejado de todo el mundo, en una casa que se construye para él solo? Cuestiones como, por ejemplo, qué le lleva en determinadas ocasiones a mentir evidentemente, porque conocemos que, o por lo menos a exagerar, ¿no?, parte de los descubrimientos, como en una especie de carencia o de necesidad de aparentar y llegar a ser algo que supuestamente a lo mejor él pensaba que se esperaba de él. Hay una serie de cuestiones que eran las que yo quería responder y no encontraba respuesta. En realidad ese es el motivo del inicio de ese viaje, ¿no? Y es verdad pues que por el camino, y en el libro lo cuento, pues me encuentro con Steve Allen y con su mujer, que me hablan de que ellos están convencidos de que era homosexual. Me encuentro con su Gattuso en Swatham también, que me dice que ella se ha planteado muchas veces la posibilidad de una relación con la hija de Lord Carnarvon, y pero yo no le encuentro coherencia hasta que me topo con un artículo de un historiador local que se llama William Cross, donde muy por encima, hablando precisamente de Lord Carnarvon y su familia, no de Howard Carter, de repente tiene un parrafito donde dice, claro, pues Howard Carter no se puede relacionar de otra forma debido a su autismo. Y ahí, claro, y ahí es donde yo de repente, o sea, algo se dispara y dices, ¿cómo? ¿De dónde saca este hombre esto, no? Claro, yo me pongo en contacto con William Cross, él vive en Gales. Intento concertar con él un encuentro, una entrevista en su casa. Me dice que no, porque, bueno, insisto, estábamos esa etapa post-COVID, la gente, todavía había gente que estaba en cuarentena y demás. Pero nos carteamos, nos cambiamos una serie de emails, él me envía un librito que tiene publicado, es un panfletillo muy finito, ¿no?, que autoedita él y que se publica él, que en el fondo era, el párrafo es exactamente el mismo que yo había leído en su página web, ¿no? De modo que me doy cuenta que por esa línea de William Cross, que es quien me ha abierto esa línea de investigación, no voy a poder avanzar más, ¿no? Y entonces sí que ahí es el punto en el que yo decido volver a España para irme a Egipto, y en ese entreacto me entrevisto y me reúno con especialistas en el mundo del autismo. Claro, porque ese es el tema, ¿no? Es decir, a ti te llega esta pista, este bombazo, Howard Carter podía ser una persona con autismo. Claro, lo que haces a continuación es voy a consultar con un experto a ver si encajan esos síntomas, esos indicios con la persona con el síndrome de la persona con autismo, ¿no? Claro, y aquí yo creo que es importante hacer una distinción, porque una vez que nosotros pensamos en una persona con autismo, pues casi pensamos en Kim Peek, ¿no?, en el Rain Man, o pensamos en una persona que tiene mucha dificultad para hablar, para poder comunicarse en sí, una persona totalmente retraída. Pero es que hay distintos niveles de autismo, ¿no? Está ese autismo que podría ser más extremo, incluso que roza con el genio, como era el caso de Kim Peek, con esas facultades cerebrales que desconocemos cómo podía este hombre ser capaz de contar los palillos que se caen al suelo, pero no atarse los cordones. Pero luego tenemos otro tipo de autismo, que es una persona que podría parecer relativamente normal, pero que tiene una conducta obsesiva, una conducta casi maleducada, demasiado retraída, que tiene problemas para comunicarse socialmente, pero que puede ser muy brillante en algunos aspectos de su vida. Y esto es lo que empieza a encajar en la persona de Howard Carter, ¿no? Claro, evidentemente una de las cosas que yo aprendo a partir de ese momento es que el espectro autista es inmenso. Bueno, yo creo que a día de hoy es todavía hasta desconocido en muchos aspectos, ¿no? Efectivamente, no toda persona con autismo deriva, ¿no?, o tiene asociado, y esto yo lo aprendo gracias a todas estas entrevistas, no todo el mundo tiene asociado otro tipo de patología, ¿no?, como puede ser un síndrome de Down u otras deficiencias que le impidan pues el habla o una psicomotricidad o cosas por el estilo, ¿no? Hay un grado de autismo, o una parte del autismo, que son personas completamente normativas, ¿no?, salvo por dos cuestiones concretas, que son las que a día de hoy el DMC, que es lo que se utiliza para el diagnóstico, establece como las dos condiciones básicas para poder estar hablando de un trastorno autista. Uno es la dificultad en las relaciones sociales, y la otra es un foco restringido de interés sobre algunos aspectos, haciendo que todo lo demás desinterese y convirtiéndolo, como tú dices, pues en personas relativamente obsesivas, ¿no?, o personas muy centradas o muy focalizadas en una cuestión. Claro, estos dos principios de entrada nos están encajando perfectamente en la figura de Howard Carter, ¿no?
A partir de ese momento, claro, mi viaje y por ende el libro, ¿no?, dan un giro radical, porque todas aquellas fuentes que yo había consultado o tenía pendiente consultar, de cartas, de diarios, de escritos que nos han llegado, de comentarios sobre Howard Carter y demás, desde ese momento empiezan a ser analizadas desde otro prisma, ¿vale? No desde un prisma histórico de a ver qué opina fulanito de, ¿no?, sino, oye, vamos a verlo desde un punto de vista psicológico y a ver qué opinan los expertos en autismo sobre esto, ¿no? Y entonces, sin yo comentarle a estos expertos en autismo de qué personaje estoy hablando, para no condicionarlos, simplemente les voy comentando pues todas esas cuestiones, ¿no?, que aparecen en todas esas fuentes, y empiezan a decirme que efectivamente todo encaja. Es muy difícil poder afirmar 100 años después y sin tener al paciente delante, ¿no?, a la persona delante, es muy difícil poder afirmar, oye, pues sí, sin duda es una persona con autismo. Pero claro, empezamos juntos a trazar líneas y a trazar detalles, ¿no? Y empiezan a aparecer cuestiones muy interesantes que van, digamos, sumando puntitos a todo ese entramado. Mira, te pongo un ejemplo. Hablando precisamente con la doctora Blanca San Román, que ella es doctora en psicología y experta sobre todo en el tema del trastorno autista y ha dirigido centros de tratamiento del autismo y demás, ella me comentaba, una de las cuestiones imprescindibles para poder estar hablando de un TEA sería tener la certeza de que este condicionado tiene su origen en el propio nacimiento de Howard Carter. Es decir, los problemas de su carácter y de su actitud y demás no vienen derivados de un trauma que haya tenido en un momento concreto o en distintos aspectos o sucesos de su vida que han gestado este mal carácter, no. Claro, por suerte vuelves a las fuentes escritas y las reanalizas desde ese punto de vista y te encuentras, por ejemplo, los apuntes autobiográficos de Howard Carter que se quedaron sin publicar, se quedaron inéditos, pero que están guardados en el Griffith Institute en Oxford y que tuve la oportunidad de poder consultar. Y él empieza escribiendo, bueno, yo nací en Kensington, en Londres, pero siendo muy joven me mandan al pueblo a vivir con mis tías, no sé por qué, porque estoy enfermo. A lo mejor es porque tenía una hernia. O sea, él mismo reconoce que algo le pasa, no sabe qué, pero que no es una persona, no es un niño normativo, su familia no lo envía a la escuela como a los demás niños o como a los demás hermanos, sino que se dan cuenta de que algo le pasa y entonces lo llevan a que viva con sus tías. Él dice, a lo mejor es por una hernia, él lo achaca a algo físico, ¿no? Porque claro, una persona con autismo, en ningún momento él se considera una persona diferente, aunque lo sea, ¿no?, desde el punto de vista normativo. Pero claro, empiezan a aparecer esa serie de detallitos, ¿no?, o comentarios, como por ejemplo la mujer de Arthur Weigall decía, bueno, es una persona encantadora, es una persona con un corazón enorme, pero tiene unos cambios de humor radicales. O sea, de repente, como se le crucen los cables, es completamente irreconocible, ¿no? Y hablando precisamente en Oxford con la gente del Griffith Institute, con el doctor Chisco Bosch, que fue quien me ayudó y me dio acceso al archivo, él me contaba, ¿no?, pues a modo casi de conversación, pues que cuando los nietos de Arthur Mace, que era una de las pocas personas que se consideraba amigo de Howard Carter y que lo sabía llevar y que lo sabía tratar, fueron a Oxford a legar al archivo pues toda la documentación que tenían de su abuelo, pues estuvieron ahí charlando y les comentaba cosas, ¿no?, que comentaba su abuelo sobre Howard Carter y le llamó mucho la atención una cuestión que había pasado como desapercibida, pero cuando sale la conversación del autismo, él se acuerda de ella, ¿no? Dice, los nietos de Arthur Mace me decían que su abuelo sabía llevar muy bien a Howard Carter y cuando Howard Carter de repente se enfadaba, él le decía, Howard, vete a pintar. Vete a pintar, ¿vale? Y esperas a que se te pase y cuando se te pase vuelves. Claro, esa es una especie de... No te voy a decir de tratamiento, pero es una conducta que se suele llevar con las personas autistas. Es decir, cuando algo los descoloca, que regresen a su rutina, que regresen a su mundo normativo, porque es donde se sienten cómodos, ¿no? Claro, todos estos detalles tú los empiezas a sumar la capacidad de observación que tenía Howard Carter para fijarse en el detalle y no en el contexto, ¿no? Como sus dibujos son un ejemplo claro de ello, ¿no? Los dibujos son copias perfectas de lo que está viendo en la pared, con una limpieza y una pulcritud brutal. Te das cuenta, por ejemplo, analizando toda la documentación que él hace de la tumba, los listados que hace de los objetos, o sea, si hay algo que
centra a una persona con autismo es una lista. O sea, son personas que tienen que ser completamente organizadas y claro, para ellos hacer una lista e ir tachándolo de la lista es el sumum, ¿no? Hay infinidad de detallitos pequeños que desde esta perspectiva de repente a mí me han encajado, ¿no? Y me han hecho llegar a plantearme, y es lo que cuento en el libro, y creo que es lo que, como tú decías al principio, pues a lo mejor yo voy a ser capaz de aportar en este centenario, que haya que plantearse la posibilidad de que el descubrimiento más importante de la historia de la arqueología lo ha realizado una persona con trastorno del espectro autista, lo cual nos habla de que efectivamente son personas completamente capaces, personas completamente normativas dentro de una sociedad que les entienda y que de entrada los reconozca. Claro, piensa que en el año 22 el autismo ni está ni se le espera todavía, es decir, es imposible diagnosticar que una persona pueda tener una dificultad social o conductual condicionada por esta cuestión, ¿no? Simplemente en esos años 20 pasa a ser un tío raro directamente, ¿no? Y entonces a nosotros nos ha llegado como un tío raro. Claro. Y yo creo que no era un tío raro. Creo que era una persona muy capaz, que no solamente luchó contra todos los impedimentos que se le pusieron, que nos habrían puesto a cualquier otro, y más con su condición social, sino encima luchaba consigo mismo. Y claro, eso toma un cariz para mí todavía de un valor añadido, ¿no? Y coge otro carácter, pues esa soledad que él vivía en la casa en la que vivía, la dificultad para relacionarse con la gente, la propia soledad emocional que le debió generar el no ser capaz de relacionarse a nivel sentimental con otra persona. Tener una pareja debió de ser frustrante y debió de ser una persona bastante solitaria. Claro, y vivir, por ejemplo, él solo ahí en mitad del desierto, pasando las noches en soledad. Claro, es que es lo que yo siempre he dicho, que tenemos una imagen de un Howard Carter triunfante, ¿no? Y afanado en la excavación y sacando objetos de la tumba y abriéndola, ¿no? Porque nos llega a través de las imágenes de Harry Barton. Pero no tenemos ninguna imagen de Howard Carter cada día cuando termina la excavación y se va a su casa, cenando solito, yéndose a dormir en esa habitación que hoy en día está allí reproducida en la casa musealizada, levantándose por las mañanas y desayunando solo, es decir, noches de tormenta, solo en el desierto. Debió de ser una vida muy solitaria, con pocos amigos, porque no le caía bien a nadie, porque nadie le entendía, porque nadie le aguantaba, porque no debía ser una persona fácil de tratar, dado su condición. Y contando básicamente, pues eso, con la amistad de Lord Carnarvon, que era lo único que creía en él, y 2 o 3 personas puntuales que, por su buen corazón, pese a ser una persona rara, que dice más del buen corazón de esas 2 personas que del corazón de Carter, decidieron aguantarle, ¿no? Aguantarle, entre comillas, y mantener una cierta amistad con él, pues como Arthur Mace o como pocos, ¿no? Hubo otros como Alan Gardiner, por ejemplo, o como Arthur Weigall, que directamente decían, este tío es imbécil y yo no le soporto, ¿no? Y lo dejan escrito, claramente. Yo creo que es algo que desgraciadamente incluso nos sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? Cuando tú das con una persona que a lo mejor ni siquiera está diagnosticado con un grado de autismo, ¿no? Pero tú dices, madre mía, este tío es rarísimo, este tío no hay quien lo aguante, ¿no? O madre mía, qué pesado. Sí. Porque es tan amplio el espectro, claro, y no nos damos cuenta a veces, pues de que esa persona en el fondo está luchando consigo mismo por encajar en una sociedad que nos dice, es que tenemos que ser así. Claro, el autismo, y esto para mí es muy importante, el autismo no es una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición, ¿vale? Que puede tener un origen biológico o no lo sé, no voy a profundizar en ello porque no es mi campo, sé lo que me han contado, lo que he aprendido y lo que me he llevado, ¿no? por el camino. Pero lo que tengo claro es que no es una enfermedad, por lo tanto no son personas con problemas mentales, no son personas con trastornos mentales, son personas con una conducta diferente. Pueden tener un grado mayor de dificultad porque sí tengan alguna otra patología asociada, esto estamos hablando de otro tema aparte, pero personas que tienen algún grado de autismo, no te hablo de Asperger, ¿no? Que enseguida nos viene lo que tú decías, la imagen de Sheldon Cooper, ¿no? Este tío es un genio, no tiene por qué. Pueden ser personas perfectamente capaces de mantener una relación sentimental, de mantener una conversación, de trabajar, de lo que sea, pero ellos tienen su idea y su condicionante. Mira, la doctora Blanca San Román, por ejemplo, me decía, yo tengo un paciente casado, con hijos, y no se le había diagnosticado un trastorno autista hasta que no se le diagnosticó al hijo. ¡Qué fuerte! Y entonces se dieron cuenta de que el padre también lo era. Y el padre era una persona completamente normativa, salvo por detalles. Detalles de, por ejemplo, si pillaba un atasco volviendo del trabajo a casa,
se encabronaba, no te imaginas cómo, ¿vale? ¿Por qué? Porque él tenía una rutina. Cuando llegaba a casa se hacía una merienda, se hacía un café, pasaba la aspiradora y luego se ponía a trabajar y a hacer cosas. Si pillaba un atasco y llegaba tarde, eso se le descabalaba completamente y entonces aquello le volvía loco, ¿no? Entonces llegaba, se hacía rápidamente el café, pasaba la aspiradora rápido, pero no podía dejar de hacer nada de esa rutina, ¿no? Claro, eso a priori dices, joder, qué tío más raro, ¿no? Qué maniático, tiene una serie de manías. Cuando le diagnostican el autismo a su hijo, que lo tenía en un grado mayor, dicen, joder, es que el padre lo tiene, ¿no? Pero es una persona completamente normal, ¿vale? Normativa, por supuesto. Todos los autistas son normales, por supuesto. Normativo sería más correcto. Que puede llevar una vida social, ¿no? Y a Carter le debía de suceder algo similar. Sí. Claro, es que hay muchos detalles que son muy diferentes entre el Carter que escribe sus diarios y sus notas, que es completamente mecánico, que es escueto, que es, ya te digo, o sea, sistemático o sea, de hecho el Griffith Institute los tiene todos publicados en la página web, ¿no? Entonces tú ves sus diarios y es día tal, voy a la tumba, encontramos el primer escalón, voy al Cairo, llega Lord Carnarvon, no sé qué, abrimos con Calendar, encontramos no sé qué. Y luego tiene sus escritos o sus conferencias o sus artículos donde el tío fantasea en un sentido de romantiza absolutamente todo, casi yo creo que en un aura de querer, como tú dices, encajar dentro de lo que se espera de él, ¿no? Vale, voy a daros lo que esperáis de mí para que no digáis que soy raro o que estoy fuera de no sé qué. La historia del niño aguador que aparece en una conferencia en Estados Unidos es una de ellas. Y la que tú comentas de los camellos blancos a mí me resulta muy interesante porque esto viene derivado, esto lo cuenta Winston en la biografía que escribe de Howard Carter y nos habla, yo creo que ahí hay una de las evidencias de que Howard Carter no era homosexual, o por lo menos las mujeres le atraían, ¿no? Porque él deja escrito que en un momento, cuando está trabajando como inspector del Servicio de Antigüedades en el Alto Egipto, y está actuando como inspector de las excavaciones del propio Theodore Davis en el valle, aparece la tumba de Tutmosis IV, saqueada por supuesto, pero aparecen restos, ¿no? Y aparece un carro, uno de los carros bélicos de Tutmosis IV, que es impresionante. Hoy en día está restaurado y expuesto en el Museo de la Civilización Egipcia, el nuevo Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo. Y Howard Carter estuvo presente, ¿no? En cómo se sacó ese carro y demás. Bueno, pues él nos cuenta que se toma unas vacaciones y se va unos días al Cairo para encontrarse con unos amigos, que no nos cuenta quiénes son, pero le invitan a cenar en un hotel, en el Hotel d'Angleterre y demás, y entonces Howard Carter escribe que allí conoce a una muchacha con la que tuvo el placer de sentarse durante la cena y que le pareció una persona muy agradable. O sea, que le moló, vamos, hablando claramente, ¿no? Y dice que estuvo hablando con ella y que tenía una charla muy interesante, sobre todo cuando empezó a preguntarle por el tema de interés que a él le interesa, ¿no? Que es las excavaciones en el Valle de los Reyes. Y entonces hay un momento en la cena en la que la mujer le dice, pues acaban de descubrir un carro, ¿no? Creo que he leído en la prensa que es maravilloso y tal, y entonces Howard Carter le dice, yo estaba allí cuando se sacó ese carro y yo participé, ¿no? Empieza a engrosar toda la historia, ¿no? Le dice, y yo estuve presente la mañana que sacamos de la tumba ese glorioso carro a lomo de 3 camellos blancos, ¿no? Claro, y te pones a buscar en las anotaciones o los escritos no hay camellos blancos por ningún lado, ¿no? Pero esa grandilocuencia, ¿no? A mí me habla algunas veces de ese intento de Howard Carter por encajar, ¿no? Bueno, pues voy a intentar. No sé, yo lo comparo pues eso, con la gente que haya visto la serie de Big Bang Theory, ¿no? Con ese Sheldon Cooper intentando hacer un esfuerzo por entender el sarcasmo, ¿vale? Claro. Pues él intenta hacer un esfuerzo por darle a la gente lo que cree que la gente espera de él, que es, vamos a contar una historia romántica, ¿no? de lo que supone nuestro trabajo. Cuando luego en realidad él lo que es un tío sistemático que se dedica, por ejemplo, Howard Carter no llega a publicar, y de hecho está todavía sin publicar, El tesoro de la tumba. Está documentado. Una cosa es documentar y otra cosa es analizar e investigar. Está documentado.
Él se dedica a documentarlo todo, es un listado absolutamente de todo. Por eso a mí no me encajan historias como que se pudieran robar piezas de la tumba por parte de Howard Carter, no me encajan historias como que supiera dónde estaba la tumba y estuviera mareando la perdiz por el valle. Que eso es una de las cosas que se ha dicho últimamente, ¿no? Sí, como que, joder, qué casualidad, que cuando le dice Lord Carnarvon, mira, vamos a cortar el grifo, o ahora o nunca, oye, a los 4 días aparece la tumba. Sí. Como si hubiese estado mareando por ahí la perdiz. A ti esto no te encaja. A mí no me encaja en absoluto, teniendo en cuenta varias cosas. Primero, Howard Carter ya había sido expulsado del servicio de antigüedades. Segundo, habían pasado por medio una guerra mundial que les había apartado directamente de las excavaciones. Tercero, el dinero flaqueaba. Por mucho que le estuviera pagando Lord Carnarvon a Howard Carter, si tú sabes dónde hay una tumba, que es la que llevas toda la vida buscando, y tienes la confianza de que puede estar intacta, no estás mareando la perdiz, arriesgándote a que estalle otro conflicto y te echen, esperando a que de repente el servicio de antigüedades, claro, o cambie la política, que era muy volátil por allí, y de repente te quiten la concesión. A mí, yo soy Howard Carter, tengo esa oportunidad y sé dónde está la tumba, y voy de cabeza. ¿Cómo se puede explicar entonces que fuera el último año donde apareció la tumba a los 4 días? Muy sencillo, porque era el único lugar del valle donde todavía no habían buscado, porque había restos arqueológicos por encima. Había casas de obreros de la época de Ramsés VI, ¿no? de la construcción de la tumba de Ramsés V y Ramsés VI, y Howard Carter, que trabajaba de arqueólogo pero no estaba titulado, tenía cierto miedo a llevarse por delante estratos arqueológicos, por mucho que por debajo quisiera llegar a conocer si había algo al llegar al estrato natural, ¿no? Esto es algo muy común en arqueología. O sea, cualquiera que haya estado en un tel, por ejemplo, ¿no? Lo que conocemos como un tel es una consecución de estratos arqueológicos, de modo que si tú te pones a excavar y si quieres llegar al más antiguo tienes que ir eliminando los de arriba, documentar perfectamente, por supuesto, y todo lo demás, y ir eliminando estratos. Eso en el Valle de los Reyes no ocurre, o en el grueso del Valle de los Reyes no ocurre, porque lo que tienes es la roca, las tumbas excavadas, y como mucho hay zonas donde ha habido deposición por riadas, ¿no? Claro, la tumba de Tutankamón está en el lugar idóneo para haber sido tapada por esas riadas. Y por encima además le construyen las tumbas de Ramsés VI con las casas de los obreros. Howard Carter lo que hace en esa última campaña, la desesperada, es decir, documento y elimino, porque no me voy a ir del valle sin llegar a roca madre en todas las zonas principales del valle. Y ahí es donde elimina las casas de Ramsés VI, quita ese metro y pico de nivel de derrubio. Ajá. Y donde tiene que aparecer el lecho rocoso del valle, la roca natural, es donde aparece el primer escalón. Casual, no. Que él pudiera saber que ahí se encontraba algo, pero tenía miedo de excavarlo, pues probablemente. Y decidió excavar en otros lugares antes que eliminar las casas de Ramsés VI para que nadie le dijera nada. Y cuando ya se ve que es la última oportunidad que tiene, dice, este triángulo que hay entre la tumba de Ramsés VI, Mereptah y Ramsés II, tiene que quedar limpio completamente, ¿no? Y entonces ahí elimina esas casetas y aparece el escalón. Qué bueno, porque una de las cosas que he aprendido contigo, Tito, es que tenemos que aprender un poco, no solo de nuestros ancestros, que en este caso serían los egipcios, sino de los franceses y de los ingleses como egiptólogos, porque yo creo que Howard Carter no pronunciaba Tutankamón como Tutankamón, ¿no? Hay un debate muy grande, ¿no?, de cómo deberíamos nosotros pronunciar el nombre de Tutankamón. La RAE, esto es un debate que he tenido yo hace poco, la RAE nos dice que tenemos que decir Tutankamón, o Tutankamón con K. Pero claro, lo que hace la RAE directamente es decir, bueno, vamos a españolizar la fonetización que llevamos 100 años desde que se descubrió y se hizo famoso el nombre, ¿no?, pronunciando. Claro, los españoles llegamos al mundo de la egiptología pues con 100 o 120 años de retraso. Para entonces los británicos, los franceses y los británicos ya llevaban muchos años allí trabajando y habían transliterado a nuestros caracteres de nuestro alfabeto pues toda la pronunciación de la lengua egipcia. Y hay un término que es Ang, que es un trilítero, A-N-J, fonéticamente es una J, que significa vida, ¿no? Por tanto, nosotros deberíamos pronunciar Tut-Ang-Amón, que significa imagen viva de Amón. Claro, si nos lo traducimos, nos lo llevamos al castellano, la KH que utilizan los británicos
nosotros la tenemos que sustituir por una J, porque fonéticamente es una J. Y deberíamos estar hablando de Tutankamón. Tutankamón. No Tutankamón, sino Tutankamón. Yo creo que lo correcto es Tutankamón, ¿no? Vale. Pero claro, eso queda muy de película de Javier Bardem, ¿sabes? Y yo creo que de ahí viene el Tutankamón o el Akenatón, ¿no? Cuando deberíamos decir Agenatón, y otros nombres parecidos, ¿no? La esposa de Tutankamón, ¿no? Anges-Namón, por ejemplo, Anges-Sepatón, ¿no? Pero claro, la RAE nos dice que usemos una K sin la H. Yo me he negado, en mi libro aparece con KH, porque yo creo que todos los egiptólogos nos ceñimos y nos centramos a la transliteración británica, y sobre todo la que mejor enfoque la comprensión fonética de la lectura de estos términos, que son una lengua muerta, pero es la lengua egipcia, ¿no? Y por tanto deberíamos leer Tutankamón. Tutankamón, ya lo sabéis, ¿eh? Nada de Tutankamón, que ya se ha dicho demasiadas veces mal, a pesar de lo que nos cuente la RAE. Tito, ya para ir terminando, yo creo que una de las preguntas que todos nos hacemos es, bueno, se descubre la tumba de Tutankamón, o de Tutankamón, ¿no? La única tumba intacta descubierta a fecha actual. ¿Hoy en día queda en el Valle de los Reyes alguna tumba intacta por descubrir de algún faraón? A ver, nos faltan tumbas. Nos faltan tumbas de algunos Ramsés, nos faltan todas las tumbas de las reinas, por ejemplo, de dinastía 18, ¿no? Salvo Hatshepsut, que tenemos esa KV20 compartida con su padre, no sabemos dónde están las reinas del Reino Nuevo, no sabemos si podrían estar en el mismo valle o tendrían otro valle paralelo, ¿no? Que no es el Valle de las Reinas, obviamente. Nos faltan tumbas. Otra cosa es, uno, que estén en ese valle, y dos, que estén intactas. Yo creo que cosas todavía pendientes de descubrir quedan. Y aunque pueda parecer bastante contradictorio, todo parece indicar que están en el lugar más pisado y más frecuentado, que es justo el centro del valle, justo al lado de la tumba de Tutankamón, justo incluso por debajo de la cafetería donde todos los turistas hoy en día descansan a la sombra. Por dos investigaciones, una, por una especie de radar que se llevó a cabo para hacer un estudio geológico precisamente de toda esa afluencia pluvial que arrastraba residuos hacia el centro del valle, que fue lo que ocultó la tumba de Tutankamón, y que en ese estudio, para ver la magnitud de esa capa de depósito, aparecieron huecos en la zona central del valle, y segundo, por las investigaciones y las propuestas de Nicholas Reeves de que más allá de los muros de la cámara funeraria de Tutankamón siguen existiendo huecos y vacíos, ¿no? Que sean los mismos o no, no lo sé, porque la verdad es que convergen mucho en el hueco y en el espacio, ¿no? La tumba de Tutankamón continuaría, puede incluso que girara hacia la derecha, y entonces tendríamos una cámara justo por debajo del camino de los turistas, ¿no? Y de la cafetería. Si es la tumba de Nefertiti, como propone Nicholas Reeves o no, ya es a lo mejor muy atrevido a adelantarlo, ¿no? Pero él da una serie de indicios y de pistas que cuanto menos son interesantes. Yo sí creo que todavía quedan cosas por descubrir en el valle. Bueno, pues interesantísimo, ahí queda eso. Vamos a concluir con un poquito de salsa rosa, ¿eh? Yo le voy a poner a Tito ahora sobre el tapiz 4 nombres del mundo de la egiptología actual, y me gustaría que me comentases lo primero que se te pase por la cabeza. 2 españoles y 2 extranjeros. O sea, rollo psicólogo, ¿no? Te digo uno y me dices una palabra. Exacto. Venga, vamos a empezar con los... vamos a alternar. Venga, primero un español. Nacho Ares. Nacho Ares es la comunicación, la viva comunicación en persona. O sea, es el Zahi Hawass español para mí. O sea, es un tío que ha centrado su carrera en contarle a la sociedad lo que la sociedad estaba necesitando y pidiendo saber. Genial. Espero que nos estés viendo, Nacho? Venga, el siguiente, que seguro que también va a ver este vídeo. Nicholas Reeves. Para mí es un genio. Para mí es un genio que ha sabido ver cosas donde otros no vieron. Y eso merece mis respetos. A mí me parece muy interesante su trabajo, no solamente este artículo de 2015 sobre Nefertiti, ¿no? Que es el que está en boga, sino todo lo que él ha hecho antes. Es un grandísimo conocedor de ese periodo concreto y creo que es uno de los imprescindibles a estudiar para conocer esa segunda mitad de la dinastía 18. Ahí queda eso. Vamos con el rey de las redes sociales en la materia de Egipto, Rubén Villalobos. Nos ha pegado una adelantada por la izquierda brutal que nos ha dejado tiritando. O sea, él ha hecho lo que los científicos no hemos sabido hacer, que es llevarle al público
la información que nosotros mismos estamos generando y que no estamos sabiendo contar a una sociedad que nos está exigiendo esa información y ese conocimiento, y que muchos científicos y académicos se la guardan para sus congresos, para sus artículos y sus cosas. Rubén Villalobos, que algunos lo tachan de intrusista, a mí me parece que es una persona que ha sabido coger lo que nosotros hacemos y contárselo a quien nosotros no se lo hemos contado todavía. Rubén, ojo quién te lo está diciendo, ¿eh? Cuidado. Y ya para concluir... No nos conocemos en pero él te conoce muy bien, ¿eh? Y ya para concluir, no podía ser otro Zahi Hawass. Pues mira, yo creo que Zahi Hawass es un gran embajador del antiguo Egipto, y es un showman, ¿vale? Es arqueólogo, por supuesto, es egiptólogo, por supuesto, y durante muchos años ha desempeñado su papel de una forma que a algunos les puede parecer mejor o peor, pero lo ha desempeñado. Y creo que el Egipto actual le debe mucho a nivel turístico y hacia un turismo que tiene que transformarse, que ha empezado a transformarse y que tiene que seguir transformándose. Se está transformando mucho a nivel museográfico, está avanzando muchísimo, y yo creo que el siguiente paso que tiene pendiente, y espero que el doctor Hawass siga allí, es el de cómo acometemos la conservación de los monumentos. Pero yo sobre todo lo definiría como un gran embajador de la marca Egipto. Apasionante. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Apasionante. Bueno, pues ahí queda eso. En la pasada entrevista sobre Etiopía me comentaste con qué 3 personajes históricos de la historia cenarías. Hoy voy a cambiar la pregunta, que sería Tito Vivas. A ti te ponen la máquina del tiempo de caballo de Troya y te dicen, vamos a hacer un viaje al pasado, una semanita. Puedes morir, cuidado la época a la que te vas, bueno, para conocer la época. ¿A qué época te irías de la historia y por qué? Bueno, a ver, yo siempre que me preguntan esto, y creo que es lo que te respondí la otra vez, te diría que me iría a conocer a Jesucristo, si es verdad, ¿no? Pero en este año en el que estamos, claro, yo siempre he pensado, si tuviera la oportunidad de volver atrás para conocer a Howard Carter, ¿te limitarías a conocer a Howard Carter? Claro, que esto es como decir, oye, mira, vuelves a 1980 y te dan el almanaque, ¿vale?, con los resultados deportivos del futuro. Es muy difícil, ¿no? No hacer como Big Tannen y decir, me vuelvo y apuesto, ¿no? Pues oye, mira, me vuelvo y sé dónde está la tumba de Tutankamón y le digo a Lord Carnarvon, Howard Carter, no, ven, que te veo. Pero no estaría bien. A mí me gustaría decirle a Howard Carter, oye, Arthur Callender, Lord Carnarvon, tal, yo te echo una mano, ¿vale? Yo te echo una mano y estar presente en ese momento, ¿no?, en el que se abrió la tumba, habría sido... Es que es el momento de la historia de la arqueología, ¿no? Y rara vez se han dado momentos parecidos o similares, ¿no? Y yo creo que ni siquiera comparables. Pero bueno, quedémonos con eso, ¿no? Yo creo que nos iríamos ahí. Ahí queda eso. Tito, ya lo sabéis, acaba de publicar su obra Tutankamón, Howard y yo. No es un ensayo, es literatura de viajes, ¿no?, contando pues tus experiencias de investigación y luego plasmando todo lo que has podido descubrir, ¿no? Sí, es ya te digo, un viaje por Inglaterra, Egipto e Inglaterra, que de hecho es un viaje que vamos a reproducir de nuevo. Desde Sociedad Histórica hemos llegado a la conclusión de que todas esas personas que yo voy conociendo por el camino, de las que hemos hablado, ¿no?, de la tatarasobrina de Howard Carter, de la responsable del Museo de Swaffham, de la gente de Highclere, ¿no?, de los actuales lords de Carnarvon, Chisco Bosch en el Griffith Institute, la gente de la Egypt Preservation Society, todo esto que a mí se me ha abierto y se ha puesto a disposición, lo vamos a volver a repetir en un viaje que vamos a hacer en marzo, en el mes de marzo. Y luego en el mes de mayo haremos la parte de Egipto. Nos iremos a Luxor, solamente Luxor, y haremos pues un recorrido muy centrado en los trabajos de Carter y en la vida de Carter allí en Luxor. Por lo tanto, esos viajes del libro los vamos a reproducir en 2023. Fundamental. Os voy a poner el enlace tanto de donde podéis comprar el libro de Tito Vivas como de la Sociedad Histórica, por si os queréis apuntar a estos viajes que tienen una pinta apasionante. Sí, que además no sabemos cuántas veces los vamos a poder repetir, porque no dependen de nuestra capacidad organizativa, sino de la disponibilidad de todas estas personas que de momento han tenido a bien volver a recibirnos en el mes de marzo
y bueno, pues recibirnos la tatarasobrina, ¿no? Sue Allen, para hacer una comida en su restaurante, la familia Carnarvon para enseñarnos toda la colección que tienen allí. La Egypt Exploration Society, por ejemplo, no hace visitas turísticas, simplemente da permiso y acceso a los archivos a investigadores, y en este caso, bueno, nos han dicho que un grupo pequeño, pues que nos enseñarían las acuarelas de Howard Carter. Entonces es un viaje que yo creo que vamos a poder hacer una vez y poco más. Ayer estuve en la presentación del libro de Tito, aquí en Valencia, y entre cuchicheos salía una señora de la librería con el libro de Tito entre las manos, ¿no? Y le decía a su amiga: como escriba tan bien como cuenta las historias, el libro tiene que ser una pasada. Bueno, pues yo os digo, aventureros, que escribe mejor de cómo habla. Hasta la vista, muchas gracias por estar ahí, y Tito, un placer. Un placer, como siempre. Venga, hasta pronto. Gracias.